Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, en este vídeo vamos a ver varias cosas. Una de ellas, pues la potencia en decibelios que nos da cada uno de estos módulos. Son diferentes. Son unos módulos Heltec y estos de aquí pues son Tetego. Son de origen chino, son económicos, pero si habéis visto sus hojas de características puede ser que no tengáis muy claro la potencia de salida que da cada uno de estos módulos. Para ello voy a utilizar este analizador de espectro. Es un analizador de espectro que a través de una conexión USB pues nos permite conectarnos con un software, concretamente el WinNVT, y ahí ver representados los decibelios que nos entrega cada uno de los módulos. Tiene dos conectores, uno para la entrada de radiofrecuencia y otro para la salida. Vamos a conectar, digamos, la salida del transmisor, lo que es a la entrada de lo que es el analizador de espectros, y vamos a poder comparar los decibelios que nos entrega cada uno de los módulos. También vamos a ver la diferencia que hay, por ejemplo, entre dBm, dBi o dB. Esto lo vamos a ver a continuación, así que si os gusta, no os vayáis. Bueno, aquí tengo conectados los dos módulos TTGO, voy a empezar con ellos. Vemos que tengo conectado lo que es el analizador de espectro, de tal forma que la salida del módulo transmisor, aquí lo tengo conectado con este cable, a la entrada de radiofrecuencia. A la salida pues tengo una antena para que me reciba lo que es el módulo receptor. Pero antes de ponerlo en marcha y ver la medida que me da en decibelios, vamos a aclarar una serie de conceptos y términos. Para ello, bueno, vamos a empezar viendo esta imagen y lo que representa. Como vemos, tenemos un módulo transmisor de radio con su cable y su antena, y un módulo receptor de radio también con su cable y su antena. Luego tenemos aquí la potencia expresada en dBm y en el eje de abscisas pues la distancia. Vemos que en el ejemplo el módulo transmisor está dando una potencia de 20 dBm. Esta potencia dBm tiene su equivalente en milivatios, que se obtiene a través de esta fórmula que vemos aquí. Potencia dBm es igual a 10 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la potencia en milivatios. Y a partir de esta fórmula pues podemos despejar la potencia en milivatios a partir de la potencia dBm. Con esto tenemos que 0 dBm equivale a una potencia absoluta de 1 milivatio. Aplicando la fórmula, pues podemos ver, por ejemplo, que 20 dBm es igual a 100 milivatios. Si tuvimos en esta fórmula, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100 es 2, multiplicado por 10, pues 20 dBm. Luego tenemos una caída de señal que se expresa en términos relativos, en decibelios. Un decibelio es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de potencia. Aquí, como vemos, tenemos una caída de potencia con respecto al inicio de 5 menos 5 dB. Luego tenemos lo que es una ganancia de lo que es la antena, en este ejemplo, de más 10 dBi. El dBi por norma se establece como la ganancia de las antenas con respecto pues a una antena isotrópica ideal. Vemos que aquí en el aire, pues cuando transmite la antena tenemos otra pérdida relativa de menos 115 dB, otra ganancia de lo que es de la antena de más 12 dBi, y en el cable pues una caída de menos 2 dB. Luego aquí en la parte de recepción de radio también tenemos lo que es el indicador de fuerza de señal recibida, o RSSI, que nos permite pues medir el nivel de potencia de las señales recibidas. En equivalencia, pues 0 RSSI equivale pues a una potencia de 0 dBm. Y luego tenemos la sensibilidad. La sensibilidad del receptor nos está indicando qué mínima potencia necesitamos recibida en el receptor para poder demodular esa señal y poder tratar sus datos. Bien, esto por un lado. Luego, si vamos lo que es a las especificaciones de LoRa, en la parte de potencia, vemos que
nos dice que en Europa, ¿no?, que se utiliza, como ya sabemos, la banda ISM de entre unos 863 MHz y 870 MHz, pues hay que cumplir una serie de reglas. O sea, no se puede transmitir a la potencia que nosotros queramos. Tenemos que cumplir la norma. Entonces nos está diciendo que para enlaces ascendentes, o sea, mensajes que se transmiten de lo que es el nodo final o endpoint, lo que es a la estación base o servidor, la potencia tiene que estar limitada a 25 milivatios, que equivale a 14 dBm. Si utilizáramos la fórmula podríamos obtener esa equivalencia. Luego, para enlace descendente, pues vemos que la potencia de transmisión máxima es un poco mayor, de 0,5 vatios y equivalente a 27 dBm. Luego hay un ciclo de trabajo, como ya vimos, de 0,1% a 1% por día, dependiendo del canal. Y vemos que la máxima ganancia de la antena permitida, según la norma, pues también está limitada a más 2,15 dBi. Bien, con estos datos ya podemos analizar y ver lo que nos muestra, digamos, los fabricantes con estos dispositivos. Bien, pues vamos a empezar con los módulos Heltec, ¿no?, que los veremos a continuación de estos, digamos, los dB de potencia que nos da. Pues el fabricante aquí nos está diciendo, fijaros que nos pone una potencia de salida de 18 dB con más o menos 2 dB y se queda tan pancho, ¿no? Perfecto, puede ser una medida a tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué nos da el otro fabricante? Pues si nos vamos a TTGO, pues nos dice que aquí en la parte de LoRa tiene una alta sensibilidad superior a 148 dBm. Bueno, puede ser, pero pone que la potencia de salida es de más 20 dBm, cuando ya hemos visto que estaba limitada por norma a un valor inferior. Bien, como vemos, los datos confunden, y en la práctica, si estos módulos, como vienen por ahí en la mayoría de las características y la mayoría de tutoriales, que pueden alcanzar hasta 15 kilómetros, nosotros utilizamos estos módulos y como mucho podemos alcanzar a lo mejor 2 kilómetros. Entonces, ¿dónde está el fallo? En que no utilizamos una antena adecuada, o que la potencia de los módulos realmente no es la que realmente está dando. Pues bien, pues una vez visto eso, pues vamos a ver con el analizador de espectro la potencia que nos dan estos módulos. Bien, para ello, este módulo, el analizador de espectro, como vemos, bueno, ya he comentado que la salida del transmisor está conectada a la antena, o sea, a la parte, perdón, de entrada de radiofrecuencia. A la salida de radiofrecuencia le he puesto una antena para que el receptor pueda recibir los mensajes. Voy a ponerlos en marcha. Bien, ahí como vemos está en marcha. Este es el transmisor, no se ve muy bien la calidad vemos que está transmitiendo, y aquí está recibiendo. Vemos que contador 1, este es el ejemplo que vimos, que tenéis al final del vídeo, dejaré el enlace. Vemos que está recibiendo los datos y pone con RSSI de menos 85. Bien, entonces este módulo analizador de espectro pues tiene una conexión a USB que nos va a permitir enlazar con este programa que tenemos aquí. Vamos a ver si podemos esto un poco más pequeño. Con el Win NWT4, ¿no? Bien. Aquí, vamos a ver, así se ve bien. No, mejor así. Bien. Esto tiene un setting, según el fabricante, que es, en este caso, pues lo tengo configurado de esta forma, según las especificaciones que me ha dado el fabricante. Y luego, en esta parte de aquí, pues indico, digamos, dónde comienza y donde termina lo que es el escaneo de frecuencia, que ya habíamos visto que tenía un margen bastante amplio, ¿no? Pues bien, pues aquí he seleccionado directamente 868 y un poquito más, de unos 10.000 Hz más, para que chequeen un bando de frecuencia muy estrecho y pueda verlo aquí en varias, digamos, representado en el tiempo
no muy espaciado, ¿no? Para que me dé tiempo a medir esa señal. Luego en atenuación pongo 0 dB y estos datos los dejo tal y como viene aquí. Aquí puedo seleccionar lo que es el máximo y el mínimo que voy a obtener aquí en el eje de ordenadas en decibelio. Y si le doy a continuo empezará lo que es el chequeo, ¿no? Vamos a darle. Este es el mínimo de ruido. Y ahí vemos, ya estoy recibiendo señal. Voy a pararlo justamente cuando reciba un dato, ahí. Y aquí podemos ver, ¿no? En esta parte de la izquierda, digamos, el máximo y el mínimo de vez. Veo que el mínimo, que es la señal, digamos, mínima, donde se empieza ya señal de ruido, está en menos 34 dB. Estamos hablando de dB, no dBm. O sea, es una medida relativa. Y el máximo, menos 6,84 dB. Vemos que no llega... no llega a menos 5 dB. Cuanto más cerca de 0, mayor será la potencia, y si lo sobrepasa, pues tenemos todavía más potencia. Pero lo normal es que esté por debajo de 0 la señal en decibelio. Por tanto, nos quedamos con el dato de que hemos obtenido, pues una potencia máxima, digamos, en dB de menos 6,84 dB. Voy a apuntar, menos 6,84 dB. Bien, y ahora pues voy a parar un momento el vídeo, voy a montar los otros módulos y a ver lo que obtenemos. Bueno, aquí tengo a la derecha los módulos Heltec conectados y vamos a hacer el análisis para ver la potencia que obtenemos. Bien, aquí como vemos la potencia máxima de transmisión, como vemos aquí a la izquierda, nos está dando menos 9,14 dB, menor que los menos 6,84 dB que nos daban los módulos TTGO. Ya hemos dicho que cuanto más cerca esté lo que es la señal del 0 o sobrepasándolo, tenemos un nivel de potencia mayor. Por tanto, en la prueba que hemos hecho, hemos visto que los módulos TTGO tiene un nivel de potencia de salida mayor que los módulos Heltec. Luego habría que poner pues una antena adecuada para maximizar, digamos, la funcionalidad de estos módulos. Y nada más, amigos, espero que os haya servido el vídeo. Si os ha gustado, si tenéis comentarios, dejar cualquier comentario en la parte de abajo del vídeo, y si os ha gustado, como os digo, darle a like. Un saludo y hasta la próxima.